Hola, buenas tardes. A nombre del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, a nombre de la doctora Josefina Lira Plasencia, que es nuestra presidenta, y a nombre de la doctora Paula Iturralde Rosas Pliego, les damos la más cordial bienvenida a esta plática que vamos a tener acerca de métodos anticonceptivos. Le voy a ceder la palabra al doctor Ignacio Lara Barragán para que, como moderador, nos pueda llevar en este tema a lo largo de la plática. Él se encuentra como jefe de la unidad de tococirugía en el Hospital Ángeles del Pedregal. Doctor. ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Nuevamente yo reitero las gracias al Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, a nuestra presidenta, a la doctora Josefina Lira Plasencia, a la doctora Paola Iturralde Rosas Priego, quien realmente han hecho un esfuerzo muy importante para difundir esto en la mujer mexicana. Creo que es un esfuerzo inédito que debe de continuar así, como nosotros profesionales de la salud, para ayudar a la mujer en México. Y tengo el gusto, bueno, de estar con dos amigos y una gente muy importante, una actriz que es Estela Williams. ¿Williams? Sí. ¿Sí? El doctor Alejandro Posadas. Él actualmente tiene una trayectoria muy importante en la ginecología y obstetricia en México. Actualmente funge como subdirector en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Hospital de Alta Especialidad de Gineco 4, y el doctor Alejandro Rosas, él actualmente está como en el Instituto Nacional de Perinatología y funge como vocal de investigación en el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. ¿Es correcto? Así es, doctor. Ok. Bueno, pues un gusto. Trataremos de que esta tarde sea una charla, básicamente. Lo que queremos es realmente penetrar y que se entienda, que sea muy claro, en un lenguaje muy coloquial. El comunicarnos, y el tema es por demás interesante y que es algo que tenemos que tener todos los profesionales de la salud, ya sean médicos y personal paraclínico que esté capacitado para mejorar la salud reproductiva en México. Bueno, como sabemos, realmente es una preocupación a nivel mundial la cantidad de embarazos no deseados, no deseados porque se oye feo, pero es no planificados. Realmente el término es embarazo no planificado, a donde viene a realmente alterar, y casi siempre la que paga los platos rotos es la mujer, en este caso, y en los extremos de la vida es a donde más afecta. En este caso, las adolescentes, por ejemplo, nada más como un dato importante, en Latinoamérica, alrededor de 390,000 embarazos ocurren no planificados en un año en Latinoamérica. ¿Sí? Tenemos un muy alto índice de embarazo en adolescente, al cual le voy a preguntar cómo están los adolescentes en México, ya que es tu especialidad y es tu expertise. Pues somos el primer lugar de embarazo no adolescente, perdón, de embarazo adolescente no planeado en Latinoamérica, y de acuerdo a la organización, a la OCDE, somos el primer lugar. Nosotros en el instituto tenemos una estadística donde aproximadamente el 95% de las adolescentes que llegan embarazadas, pues fue un embarazo no planeado. Entonces es muy importante que estas pacientes y que estas mujeres, cualquier mujer que se encuentre en etapa reproductiva, utilice un método anticonceptivo sin no desembarazarse. Así es. Creo que nuestra función como profesionales de la salud es hacer un traje a la medida, y realmente el establecer un canal de comunicación importantísimo, no importa la edad de la mujer. Y yo que para eso, para elegir el método anticonceptivo, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es un método anticonceptivo? ¿Qué es la anticoncepción, mi querido Alejandro? Son dos Alejandros, así que bueno. Bien, hola, gracias. Pues bien, vamos a proporcionar alguna información básica que es fundamental que conozcamos estos conceptos. Bueno, la anticoncepción es el conjunto de métodos o sustancias que se emplean para evitar la fecundación del óvulo y por consiguiente el embarazo. Estos métodos pueden ser definitivos, pueden ser temporales. Hay una gran cantidad de métodos que pueden ser utilizados por la mujer, por el hombre. Sobre la charla iremos tocando detalles de cada uno de ellos. Sin embargo, los métodos anticonceptivos, precisamente, el principal objetivo es evitar esos embarazos no deseados, no planeados, para evitar las consecuencias a lo que conlleva ello. En cualquier persona, mujer o pareja, en la que se concibe un embarazo no planeado, implica una serie de consecuencias bastante críticas que ya lo iremos analizando sobre la charla. Sí, realmente una de las principales causas de mortalidad
en la mujer, pues son las complicaciones del embarazo, y más en los extremos de la vida. No sé qué opinas tú, mi querida Estela, acerca de todo esto. Pues escuchando un poco lo que están platicando y el problema que hay entre los jóvenes mexicanos, porque no solamente es el problema de una mujer embarazada, ¿no? Se necesitan dos para que eso suceda. Y yo creo que un gran problema que pasa en este país es que hay una falta de educación sexual en el sistema escolar público y privado. Entonces, sería muy interesante escuchar de su parte si hay algún programa que ustedes conozcan que se le pueda ofrecer a las escuelas públicas y privadas sobre educación sexual. Qué bueno que tocas este tema porque a final de cuentas, hace algunos años, en el 2015, salió una estrategia nacional para la prevención de embarazo en adolescentes, por ejemplo. Y dentro de todos estos programas participan muchas secretarías de nuestro país. Uno podría pensar que nada más debería ser un problema de Secretaría de Salud, pero entra Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, todo esto para tratar de llegar el recurso a que utilicen estos métodos anticonceptivos. Cuando nosotros hablamos de embarazo no planeado y nos comparamos con países de primer mundo, por ejemplo, cuando hablamos de Suecia y Finlandia, donde la educación sexual es prioritaria y a partir de los 5 años es de manera obligatoria, estamos hablando que son los países que tienen las tasas más bajas de embarazo en todo el planeta en adolescentes. Entonces es muy importante este tema de la educación. Esta educación para mí debe de empezar desde la casa, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando solamente de no tener relaciones, sino hablamos desde cuando se asean los niños, de cómo le llaman a los órganos sexuales, pene, vagina, cómo se deben de asear. Entonces toda esta información que se debe de ir abordando desde casa y continuar ya con un sustento científico y basado en evidencias en las escuelas es muy importante. Sí, claro. Fíjate que un dato interesante es que el inicio de la vida sexual activa en México, en las mujeres, es alrededor de los 12 años. Luego entonces una cantidad muy importante, pues, y de ese porcentaje, arriba del 60% de estas no usan ningún método anticonceptivo en la primera relación. Y bueno, pues ahí están las estadísticas, no nos dejarán mentir. Realmente ahorita vamos en 2018 fue la Organización Mundial de la Salud cuando incorporaron en todas las guías, en los criterios de elección, todos los nuevos métodos que han salido, pues realmente vemos que tienen entre el índice de falla y la falta de educación, la falta de seguimiento, la pena, todos los mitos y realidades que conlleva todo esto, bueno, pues está realmente preocupante la situación. Claro. Hablando de los métodos, Alejandro, ¿cómo los dividirías? ¿Cómo, para empezar, vamos a empezar de uno por uno y vemos cuáles son el índice de falla que tiene cada uno de ellos? Si nos puedes ahondar un poquito en esto. Sí, bien, bueno, los métodos anticonceptivos son diversos. Hay métodos temporales, métodos definitivos. También hay otra forma de clasificarlos, los métodos de barrera, hormonales, algunos otros métodos que le llaman métodos naturales, que obviamente son los métodos que menos funcionan y que equivocadamente un gran porcentaje de la población cree que utilizando uno de estos métodos naturales puede evitar un embarazo, y obviamente es resultado de esos métodos con poca eficacia el que haya tantos embarazos tanto en mujeres jóvenes como adultas. Estos famosos métodos naturales que muy comúnmente utilizan creyendo que van a ser útiles son como el método del ritmo, guiarse por la fecha de los días del ciclo menstrual. Algunas ocasiones se inclinan por el método de la temperatura basal en el cuerpo de la mujer, a veces por el coito interrumpido, que en un momento dado creen que evitando la eyaculación en una relación sexual puede evitarse un embarazo, situación que conlleva a una gran cantidad de números de embarazos. Estos métodos naturales conocidos como tal son de los que un mayor porcentaje de falla tienen, y sugerimos el tratar de evitarlos, porque realmente solo es tener la idea que se están protegiendo con algo, y la realidad es que la probabilidad de que queden embarazadas es muchísimo, muy alta, alrededor del 80%. Los métodos anticonceptivos formales y adecuados que podemos ofrecer deben ser siempre indicados por un profesional de la salud.
también es muy común que nos acerquemos a la amiga, al amigo, o vayamos a la farmacia con el boticario y pedir cuál es el método que yo podría utilizar. Sin embargo, tiene que hacerse un análisis muy minucioso en el estado de salud, en las características, en la edad de cada persona, para analizar y ayudarle, asesorarle, para seleccionar el método más apropiado en su caso muy particular, y por lo tanto el método anticonceptivo debe ser un método seguro que le ofrezca la máxima protección de anticoncepción para evitar un embarazo no planeado, y la persona indicada para ofrecer este método anticonceptivo es un profesional de la salud. El profesional de la salud puede ser desde una enfermera entrenada, capacitada, que existen en los centros de salud, un médico general, un pasante en medicina, un médico ginecobstetra, es decir, están al alcance de la población estas personas profesionales de la salud para acercarse, asesorarse y ayudarles a seleccionar el método más adecuado, más conveniente en esta persona, pero sobre todo el más efectivo para evitar un embarazo no deseado y por lo tanto evitar las consecuencias a las que conlleva ese embarazo cuando no hay planes dentro del proyecto de vida de una persona o de una pareja. Ahorita escuchando sobre pedir ayuda, sobre métodos anticonceptivos, sobre todo en gente más joven que está empezando o que tiene muchas dudas, yo creo que hay un problema de pena, ¿no? Porque en este país sobre todo es un tema muy tabú, que no debería de serlo porque es algo totalmente natural que todos hacemos, que todos vamos a hacer en algún punto de nuestras vidas. Entonces sería muy interesante tener un programa, ya sea una página de internet muy concisa, dirigida a jóvenes, que pueda también brindarle esta información y quitarle un poco el peso del tema, para poder pedir ayuda, ¿no? Porque hay esa problemática, y no solamente en gente muy joven que está en la adolescencia, pero también adultos jóvenes que han pasado con todo este tema de ay, mejor no pregunto, me voy quedando y desafortunadamente usan estos métodos que en realidad no son métodos naturales, que no funcionan, y volvemos a esta problemática, ¿no? Justamente esa es la idea de hacer, por ejemplo, este tipo de pláticas donde lo que queremos nosotros es que le llegue la información a las pacientes, a las mujeres, y sin importar la edad, y que aquí nos gustaría también que tú nos ayudaras en la parte de desmitificar, porque muchas veces la información, ¿dónde consiguen este tipo de información? Te metes a internet y hay muchos mitos relacionados a la anticoncepción. Entonces yo creo que la plática también vamos a hablar de estos mitos, pero también nos gustaría saber, por ejemplo, desde tu punto de vista, cuando las pacientes, cuando las mujeres van, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Qué es lo que no se animan a preguntar? ¿Por qué tienen justamente estas barreras, ¿no? Porque a final de cuentas, desde la primera visita que vas tú al ginecólogo, pues la realidad es que te tardas en ir, no sabes realmente a qué edad debes de empezar a acudir, cuál es la razón por la que debemos de acudir, y entre ellos un motivo podría ser el inicio de un método anticonceptivo cuando vas a iniciar tu vida sexual, ¿no? Claro. Ahorita me pareció muy interesante que solamente te enfocaste en las mujeres, ¿no? Y la verdad es que la educación sexual tiene que ser equitativa. ¿Por qué? Porque el hombre como la mujer tienen el mismo nivel de responsabilidad en un acto sexual. Entonces yo creo que también esa ayuda tiene que ser muy bien dirigida a jóvenes hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales. ¿Por qué? Porque no solamente está el tema de embarazo no deseado, pero también la transmisión de enfermedades. Así es. ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, rápido, nada más para aclarar este punto, lamentablemente, y digo lamentablemente porque los métodos anticonceptivos que hay disponibles, claro, prácticamente son para la mujer. Del hombre estamos hablando vasectomía y la utilización del preservativo. Entonces, estoy completamente de acuerdo que a nivel de educación debe de abordarse a los dos, porque a final de cuentas también en las escuelas cuando van a hablar de temas de que vamos a hablar el día de hoy de menstruación, a ver, los niños sálganse por favor. No, tienen que estar presentes para que sean educados en esta parte. Pero ahorita donde vamos a hablar más específico va a ser de todos estos métodos anticonceptivos hormonales que a final de cuentas solamente están disponibles para la población femenina,
y que también estoy de acuerdo, como te comentaba, en la cuestión de educación, pero donde realmente y lamentablemente también el impacto se ve en la vida de la mujer. Claro. Porque el hombre, lamentablemente, la gran mayoría de los hombres abandonan a estas niñas y quedan solamente ellas para atender el embarazo, ¿no? Sí, y sería muy importante generar esta conversación de educación, de responsabilidad, ¿no? Sobre todo para jóvenes hombres, porque tenemos desafortunadamente esta cultura en la que pues es, bueno, gracias, adiós, me la pasé bien, bye, ¿no? Sí. Y es una conversación muy interesante que yo creo que se tendría que dar en escuelas, en casa, híjole, hasta en universidades, porque falta. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es efectivamente desde la casa. Ujú. Para nosotros como médicos siempre es todo un tema cuando llega la mamá y lleva a su hija. ¿Cómo le vas a decir, tienes vida sexual activa? Por supuesto que te dicen que no. Ajá. Ya después cuando pasa exploración, bueno, sí. No, entonces siempre es un tema. Entonces tienes que tratarlo con mucho cuidado porque tenemos efectivamente todavía en gran parte de la población y de todos los estratos, ahí no perdona eso, el que esos tabús, eso, ¿por qué va a decir que mi hija tiene razón? Porque todos lo hacemos. O sea, Claro. yo creo que es un derecho del ser humano tener una vida plena sexual satisfactoria. ¿De acuerdo? Claro, con la responsabilidad. Si ya vas a actuar como adulto, debes tener responsabilidades de adulto. Y nosotros como médicos creo que lo más importante, como médicos, como profesionales de la salud, sea médico, enfermera, alguien capacitado, pues es realmente escoger juntos el método que más se apegue a Claro. sus necesidades. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que evaluar qué haces, si es muy olvidadiza, qué le puedes ofrecer, oye, y platicar de todo, ¿no? Desde, ahorita platicaremos a lo mejor de uno por uno en cuanto a el método de emergencia. Cada uno de ellos yo creo que valdría la pena, mi querido Alejandro, enumerar los principales métodos que tenemos, tanto ya sabemos que son temporales o definitivos, y entonces hablando así a grandes rasgos, por ejemplo, de los hormonales orales, cuál es su función, y de ahí vamos uno por uno. Pues cuando hablamos de anticoncepción hormonal, por ejemplo, hablamos básicamente de lo que son pastillas, inyecciones, parche, anillo, dispositivo intrauterino y lo que es el implante. Todos estos contienen hormonas que lo que van a hacer es inhibir la ovulación para que la mujer no se pueda embarazar. Tienen algunos de ellos otro tipo de mecanismos como el implante o el dispositivo intrauterino que también lo que hacen es espesar el moco cervical para que los espermatozoides queden ahí atrapados. Pero a final de cuentas, cuando hablamos de pastillas, pues tenemos tanto los que son combinados, que van a tener dos hormonas, estrógeno y progesterona, y los que solamente van a tener progesterona. El mecanismo de acción es inhibir la ovulación y obviamente gracias a esta inhibición de la ovulación es que se logra el embarazo, que no se va a lograr el embarazo. Entonces, estos métodos anticonceptivos son muy seguros siempre y cuando se tomen de una manera adecuada. Y estamos hablando de estarlo tomando diario, porque ¿qué es lo que pasa? Se me olvida, pongo la alarma del teléfono y de todas maneras digo, me la voy a tomar al rato o llegando a la casa. Entonces, estas partes es importante de que los métodos por sí solos, si se toman de la manera adecuada, son muy seguros para prevenir un embarazo y que además, si acudimos con un personal de la salud para que sea el primero que nos, después de una historia clínica detallada, evalúe nuestros riesgos, vamos a disminuir el riesgo de complicaciones por los mitos que salen en todos lados, ¿no? Que si me voy a trombosar, que si me va a dar cáncer, que si no me voy a poder embarazar después. La realidad es que todos estos mitos son completamente falsos y lo importante aquí es que el método se elija en conjunto con las necesidades de la mujer, que aquí la principal pregunta es ¿en cuánto tiempo te quieres embarazar? Si ella te responde en un periodo menor a un año, estás pensando en utilizar este tipo de anticonceptivos, pastillas, inyecciones, parches o anillos. Pero si te dice ella que está pensando en postergar un embarazo en 3, 4 años, es cuando utilizas los métodos que conocemos como los de larga duración. Así es. Y mira, como un dato importante, por ejemplo, una pareja que tiene una vida sexual activa a lo largo de un año, sin un método anticonceptivo, el 85% van a quedar embarazados. O sí, ¿de acuerdo? Y bueno, y de ahí se derivan los demás. Lo que comentaba hace rato Alejandro, que un método, por ejemplo, como el ritmo, en algunos artículos nos dice que es igual
el usarlo o no usar un método anticonceptivo, porque tienes que ser sumamente meticuloso, que tus ciclos sean exactos para que no haya falla. El coito interrumpido, que muchas veces dice uno, ¿y por qué? Ahorita que lo que decía Alex es importante, el buen uso de los anticonceptivos. Desde el colocar un condón, ¿qué es lo que hacen los muchachos? Ya cuando va a eyacular, entonces ahí se pone el condón. Pues error, porque evidentemente el líquido seminal, o sea, es un lubricante que produce el hombre, conlleva espermatozoides, y que evidentemente pues el riesgo es que se vaya uno, se cuele por ahí, y nomás hace falta uno, de los millones que salen, nomás hace falta uno. Entonces, que el uso adecuado de las pastillas, como decía, si se le olvidó, ¿qué va a hacer en caso que se le olvide? Tienes que poner todo ese bagaje de información al paciente. Desgraciadamente siempre tenemos, entre que va la mamá, entre si estás en una institución pública, el tiempo, ¿no? Pues es que tengo 20 pacientes atrás, apúrate, ¿no? Entonces solo instituciones muy específicas que tienen esa área de planificación familiar son capaces de penetrar. Por eso este tipo de programas, por eso este tipo de temas que penetran mucho más, porque lo de hoy pues, son las redes sociales. Sí. Ya ha cambiado todo lo que manejábamos nosotros. A nosotros nos tocó ese periodo de transición entre redes y cómo se maneja y qué haces, ¿no? Ya la gente más joven, como ejemplo, ya lo manejan, ya todo es mediático, ¿no? Y bueno, y existen otros, además de los hormonales orales, algunos otros tipos de anticonceptivos, ¿como cuáles son? Algunos otros tipos de anticonceptivos pueden ser como los dispositivos intrauterinos. Hay dispositivos intrauterinos que tienen un forro metálico, puede ser cobre o puede ser plata, algunos otros dispositivos que tienen hormonas. El objetivo de estos dispositivos se ponen dentro del útero, dispositivos intrauterinos, en donde su función principal va a ser actuar como un cuerpo extraño. Dentro del útero, el organismo lo reconoce como un cuerpo extraño, echa a andar una serie de mecanismos ante esa sustancia extraña que está ahí, generando un poco de inflamación dentro de la capa del útero, generando un campo magnético alrededor, y el que tiene hormonas también teniendo un efecto hacia la producción de hormonas y interfiriendo con la ovulación. Entonces estos métodos son una alternativa en un momento dado cuando alguien no es candidata a utilizar algún método de tipo hormonal, ya que vuelvo a insistir, como lo dije anteriormente, el anticonceptivo debe seleccionarse para cada persona de acuerdo a su situación personal desde el punto de vista de complexión física muchas veces, de estado de salud, utilización o no de medicamentos, alguna contraindicación para utilizar algún anticonceptivo de tipo hormonal, y a veces solamente el hecho de ser una persona que no confíe en tomar su pastilla diariamente puede ser una persona no candidata a utilizar anticonceptivos tomados porque va a olvidar y va a fallar el método. Entonces ese método se selecciona en función de las necesidades, características de la persona, con el objetivo de cumplir la función de los métodos anticonceptivos, evitar la fecundación no deseada, no planeada. Y existen otras opciones como los métodos de barrera, pueden ser los condones, los preservativos, que hay preservativo tanto femenino como masculino, los espermaticidas, son espumas, son jaleas, son óvulos que se colocan justamente antes de la penetración del pene en vagina para que esta sustancia química que se pone destruya los espermatozoides una vez que se hayan colocado. Si esto no se hace en el tiempo prudente, va a fallar. Tiene que ser así como, espérame un momento, vamos a poner la espuma, la jalea, el óvulo, y si esa sustancia espermaticida no se pone a tiempo, la probabilidad de embarazarse es muy alta. Los preservativos, también su porcentaje de seguridad es menor al uso de anticonceptivos hormonales o de dispositivos intrauterinos. Estos métodos se recomienda su uso de manera esporádica, cuando hay una relación sexual esporádica, porque el margen de error es muy alto, incluyendo desde la forma de ponerlo, algún accidente en que se rompa, se zafe, y cuando la pareja tiene una relación más o menos constante, firme, y las relaciones sexuales son frecuentes, no es la mejor opción. La opción es utilizar un método de manera más fija y constante para evitar un embarazo. ¿Y cuáles serían de las cosas para los que alguien no puede ser candidato a un método hormonal? Déjame ponerte en contexto.
Nosotros evaluamos los criterios de elegibilidad son 4. El primero es un método anticonceptivo que no tenga riesgo. Ok. Ese es uno. 2, a donde el beneficio es mayor que el riesgo. 3, donde el riesgo de utilizarlo es mayor que el beneficio. Y 4, que es una contraindicación total. Ok. Y partiendo de ahí, hacemos la selección en conjunto con el paciente, ¿de acuerdo? Si nos quieres platicar algo de esto. Sí, entonces, de acuerdo a esta historia clínica, es importante saber que, por ejemplo, un interrogatorio dirigido y adecuado es suficiente para que tú puedas detectar los factores de riesgo que podrían contraindicar el uso de un anticonceptivo. Claro. No es necesario que el papá Nicolau, que si el ultrasonido, a no ser que vayas a colocar un dispositivo intrauterino, para que tú puedas decir que una paciente no es candidata. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? Enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, lupus, artritis reumatoide, todo este tipo de enfermedades crónicas nos pueden cambiar un criterio de elegibilidad dependiendo del control de la enfermedad que tenga. Pero si nosotros hablamos de contraindicaciones así absolutas para poder utilizar un método anticonceptivo, me gustaría decirte que no es la edad. Okay. La edad no es de ninguna manera una contraindicación. Prácticamente el que utilices un método anticonceptivo va en el momento que inicia la vida sexual, y si esta adolescente inicia la vida sexual a los 12, 13, 14 años, desde esa edad puede utilizar un método anticonceptivo, el que sea. Entonces, contraindicaciones absolutas estamos hablando para métodos hormonales, por ejemplo, combinados, sería tener cáncer de mama, por ejemplo. Okay. Para poder colocar un dispositivo intrauterino sería cáncer cervical, por ejemplo. Para poder también utilizar que no tengas historia de algún evento trombótico, ¿no? Entonces, que hayas tenido algún coágulo en la pierna, pulmón, en cualquier lado, esas serían contraindicaciones absolutas así a grandes rasgos. Pero sí me gusta recalcar de que las enfermedades crónicas no son una contraindicación absoluta siempre y cuando se encuentren controladas, y que la edad tampoco lo es. A lo largo de los estudios y del tiempo, se ha observado que, por ejemplo, antes estaba, bueno, es que si tienes un sobrepeso, una mayor cantidad de grasa corporal, pues ya se desmitificó y sí lo pueden utilizar, ¿no? Oye, es que si tengo varices, ¿qué tan afectado está? Esa es la labor de uno como médico, el evaluarlo. Pero si no es algo profundo, si no es algo que tuviera un impacto en su salud, lo puede utilizar. ¿Qué pasa con el cigarro? Que es algo interesante. Ahí el corte de la mujer son los 35 años. Por alguna razón marcan ahí el antes y el después de los 35 años, por el riesgo cardiovascular que tiene la mujer, que se vuelve exponencial. ¿Sí? Si ella fumara, si es mayor de 35 años y fuma más de 15, 20 cigarrillos al día, sería una contraindicación para utilizar algún hormonal oral. Me gustaría ahí, de acuerdo a los nuevos criterios de elegibilidad de la OMS del 2015, el punto nuevo de corte es a partir de los 40 años. Y cuando hablamos de tabaquismo estamos hablando de más de 40 cigarrillos al día. Entonces ya también es difícil que encontremos una mujer que tenga esto. Ahora, los criterios van sumando. Sí, entonces si tú tienes una mujer más de 40 años que fuma, que es hipertensa, entonces un método anticonceptivo puede caer en una categoría 3, ¿no? Donde tú dices, hay otros métodos anticonceptivos que son más beneficiosos que el riesgo que puede correr. Claro. ¿No? Entonces esto es importante también. Ahora, me queda claro que cuando una mujer va a solicitar un método anticonceptivo, pues se va a apoyar mucho en la decisión del médico, porque muchas veces el médico termina diciendo, bueno, ok, no tengo contraindicación, ¿cuál me recomienda usted? ¿No? Entonces ahí es donde, bien acertadamente, tanto el doctor Alejandro como Ignacio nos comentan de que aquí quien debe de tomar la decisión final y se sienta a gusto con el uso del método, debe de ser definitivamente la paciente. Algo que me parece muy interesante con los métodos anticonceptivos hormonales es que últimamente ha habido esta plática, sobre todo en Estados Unidos, de los estudios que han enlazado el uso de métodos anticonceptivos hormonales con casos de depresión. Entonces me gustaría desmitificar esto, si es real, si no es real, porque al final, como mujer, uno piensa, pues sí, es una hormona externa que entra e interrumpe un ciclo que tu cuerpo pues ya tiene. Entonces me gustaría que ustedes me platicaran un poco de esto y qué piensan al respecto. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Primero, cuando tú empiezas un método anticonceptivo, está la susceptibilidad de cada persona. Hay pacientes, y ahí es donde empiezan los efectos secundarios. Unos son mayores, otros son menores,
¿no? Y efectivamente pudiera haber alguna relación con alguna u otra sal, a donde hubiera alteración en el estado, ya sea en la libido o en el deseo sexual, ¿no? En el estado depresivo, pero ya es porque generalmente tienen algo de fondo, ¿de acuerdo? Pero no sé si quisieras comentarnos algo de esto. Sí, indiscutiblemente este comentario, esta pregunta que se hace va relacionada con los efectos colaterales que puede tener cualquier medicamento, no solamente los anticonceptivos. El detalle de esto es que se generalice, se diga, es que todos los anticonceptivos o hormonales pueden generar esto. Y es aquí donde volvemos a fortalecer, a reforzar que la forma correcta de utilizar un anticonceptivo es bajo la asesoría de un profesional de la salud. Primer punto, vamos a establecer si esa persona tiene o no alguna contraindicación para indicarle algún hormonal que es relacionado con la pregunta que estás haciendo. Segundo punto es, una vez que hemos indicado el anticonceptivo que consideramos el adecuado, esa paciente requiere un seguimiento, una vigilancia, para ver cuál es la respuesta que su organismo tiene a esta sustancia que estamos utilizando, si es bien tolerado o si genera un efecto colateral que nos podría llevar a hacer un cambio hacia otro método anticonceptivo que no tenga ese tipo de efectos. Es muy personal, muy particular. La respuesta, claro, el efecto colateral que se pueda tener no se puede generalizar. De la misma manera va relacionado con el caso de las personas que padecen migraña. Las personas que padecen migraña y que tienen un aura antes de la crisis migrañosa son personas que tienen una contraindicación para utilizar anticonceptivos hormonales. Sin embargo, se les debe ofrecer otra opción anticonceptiva efectiva, segura. Entonces, de esa misma manera es en donde se analiza esa persona, su respuesta y los efectos que pueda tener cada medicamento. Pero no se puede generalizar que a todas las personas le pueda generar un efecto de depresión o de otra índole, ya que son respuestas muy particulares, muy personales a cada sustancia o desde una simple aspirina puede tener una tolerancia perfecta o un efecto colateral grave, anafiláctico, una respuesta alérgica crítica. Esto por eso es la importancia de recomendar que se tenga una asesoría y un apoyo de un profesional de la salud. Y sumando este comentario, tan es así que, por ejemplo, uno de los tratamientos para el síndrome premenstrual, y que estamos hablando de que todos estos cambios de ánimo, la labilidad emocional, los cambios a nivel del peso, retención de líquido, uno de los tratamientos para este síndrome premenstrual es justamente el uso de métodos anticonceptivos hormonales. Muy interesante. Fíjate, además algo, por ejemplo, que tenemos que, yo creo que estos foros son muy importantes, por ejemplo, los mitos y realidades, ¿no? Oye, yo tomé mi mamá tomó durante 10 años pastillas, quedó estéril, y tardó mucho en poderse embarazar otra vez. La fertilidad, Alejandro, ¿en cuánto tiempo la tenemos de regreso? O sea, la capacidad de fecundar, de embarazarse, una vez utilizando un método hormonal, por ejemplo, o un método mecánico, como puede ser un dispositivo, un endoceptivo, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. ¿En cuánto tiempo regresa la fertilidad? Esa es una pregunta frecuente, ¿no? Agarran y te dicen, doctor, yo estoy tomando pastillas, llevo 3 años, tengo que descansar, o cuánto tiempo para poder buscar el embarazo. Y yo la respuesta más sencilla que le doy a mis pacientes es, ¿y qué pasa si se te olvida una pastilla? Pues me puedo embarazar. ¿Qué pasa si no te cambias el implante cuando te tocaba? Pues el riesgo es de que me embarace. Entonces, la realidad es que no es necesario esperar ningún tiempo para que la fertilidad se reinstaure y para que el riesgo de embarazo exista nuevamente. Entonces, ¿tú te quieres embarazar en agosto? ¿Cuándo suspendo mi método? Pues en julio. Entonces, esto es lo más importante que podemos comentar, ¿no? Sí se han hecho muchos estudios y con respecto a, bueno, pues algunos, como bien comentaba también el doctor, a lo largo de un año, el 80%, 85% de las parejas que tienen actividad sexual se van a embarazar. Entonces, ese 85% son pacientes que también se van tardando, porque no todas se embarazan al mes, sino algún porcentaje será al mes, 2 meses, 3 meses. Esto no cambia después de que utilices un método anticonceptivo. Bien, tenemos una pregunta del doctor Javier Gómez Pedroso Real. Creo que lo conocen por aquí algunas gentes. ¿Existe alguna contraindicación de utilizar endoceptivos de levonorgestrel en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama? ¿Qué son endoceptivos? Ok, los endoceptivos, pues tienes toda la razón. Yo creo que primero hay que poner en un contexto qué son los endoceptivos.
En un principio, el dispositivo intrauterino, que es una T de cobre, Ok. sí, son dispositivos que van dentro del útero, se colocan, se puede hacer en cualquier momento, sangrando o no sangrando. Posteriormente empezaron las investigaciones y se recubrió este plástico, este silicón sintético. Se recubre con esa sustancia que se llama levonorgestrel, y entonces lo que hace es, se coloca adentro del útero. Entonces tiene dos funciones, la primera que es mecánico y la segunda que está liberando, duran de 3 a 5 años y es una liberación progresiva de esta sustancia, y lo que hace es lo que decía Alex, que es engrosa el moco y además no favorece que no ovule y como un efecto, como un cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que me platiques, ¿se puede utilizar en sobrevivientes de cáncer de mama? Hay estudios donde nos dicen que sí. O sea, aquí cuando hablamos de cáncer de mama, como habíamos dicho, aquí el problema es, si tuviéramos un buen estudio del cáncer de mama, ¿cómo fue? ¿Qué características tuvo ese cáncer? Y me estoy hablando específicamente de los receptores que tienen estos tipos de cáncer a las hormonas. Hay algunos tipos de cánceres que van a tener en la mama, que van a tener una relación con receptores que pueden ser a estrógenos o progesterona. Entonces, definitivamente, si este antecedente de cáncer de mama tuvo alguna tipificación en cuanto al antecedente de que se le hizo los estudios que se le llaman de inmunohistoquímica para saber si tenía una relación con receptores a hormonas, podría estar contraindicado, ¿sí? Pero si no tiene esta tipificación, ya está perfectamente curada, la cantidad de hormona que libera el dispositivo intrauterino del levonorgestrel no sería una contraindicación absoluta para la utilización de estos métodos anticonceptivos. Entonces, como estamos diciendo antes, tiene que ser, no podemos generalizar en el paciente, tiene que ser muy específico. Así es, por eso es lo importante, ¿no? Por eso tantos mitos, porque la realidad es que cuando tú vas a utilizar un método anticonceptivo, muchas veces el primer método que utilizas es porque lo utilizó mi amiga, le fue bien, no se embarazó, me lo recomendó mi prima, mi hermana, mi tía, mi abuelita usó, entonces resulta que pues obviamente por eso empiezan a aparecer los mitos de que no es que yo me trombocé, no es que tan sencillo como desde que me falló, ¿no? Porque muchas veces se ponen estos métodos anticonceptivos de larga duración, te pones el dispositivo, te dicen que dura 10 años y crees que no debes de ir a revisártelo, Claro. ¿no? Y entonces resulta que a los 4 o 5 años te embarazas y dices fue culpa del dispositivo y preguntas, oye, ¿y cuándo te lo fuiste a revisar? No, pues es que desde que me lo puse nunca había ido. Pues obviamente hace requiere. 15 años. Efectivamente, ¿no? Alex, ¿algo que agregar? Sí, finalmente hay que individualizar el caso, hay que analizar cuál es la condición de esa paciente, cuál es el resultado después del tratamiento para el cáncer. Podrá haber algunas situaciones en las que esté contraindicado absolutamente algún tipo de hormonal y habrá situaciones en las que pueda utilizarse. Y aquí vuelvo a insistir, por lo tanto se requiere el asesoramiento de un profesional de la salud para seleccionar y establecer en qué paciente se puede o cuál es la opción adecuada para el uso del anticonceptivo ideal. Por último, quisiera tocar, de todo lo que hemos hablado son hormonales orales, pero también hay otros, bueno, y los endoceptivos, y también hay otras vías de absorción, que no hemos platicado acerca, por ejemplo, de los parches, el parche anticonceptivo, que cada vez empieza a cobrar más auge, y es lo mismo, el órgano más grande que tiene el ser humano pues es la piel, está recubierto. Si tú te pones crema, ¿qué pasa? Se absorbe a los 5 minutos. Lo mismo pasa en un parche. El parche está impregnado con la sustancia y se cambia cada semana. Durante 3 semanas se descansa una semana. La finalidad de todos es al final de todo es que no ovule, ¿de acuerdo? Y existe también, por ejemplo, el anillo vaginal, que también ese tiene la ventaja que es una sola vez al mes, se aplica, se coloca los primeros días de regla, se deja durante 3 semanas y se retira. Al final todos tienen prácticamente la misma función mientras sean hormonales. Lo importante es que el paciente tenga ese bagaje y diga, mira, puedo utilizar todo esto. ¿Cuál quieres utilizar? Yo creo que podemos ir dando entrada. Antes de que comenzara la plática, nos hicieron llegar una serie de preguntas de parte del auditorio, entonces yo creo que podemos irlas respondiendo. Vamos a tratar de irlas respondiendo de manera muy concreta, porque son muchas. Entonces, si alguien quiere ir aunando a la información, pero nos dicen, ¿cómo se utiliza el dispositivo intrauterino?
Mira, el dispositivo intrauterino, para ser muy concretos, la paciente va, se evalúa, lo número uno, que no esté embarazada, estar certeros de que no esté embarazada. Por eso se sugiere que sea los primeros días del ciclo, pero se puede colocar en cualquier otro momento. Realmente, un poco de incomodidad, mucho depende de la susceptibilidad al dolor de cada paciente, pero es colocación del dispositivo. Y el dispositivo prácticamente es igual, un endoceptivo que hemos comentado, es igual de incómodo o no. La colocación, se coloca el paciente en posición ginecológica, se introduce a través del orificio cervical y ahí se deja, se cortan las riendas, que lleva unas riendas, se cortan y listo. Ok, y aquí sería importante nada más agregar que también uno de los mitos de los dispositivos intrauterinos es que son abortivos. El doctor Posadas ya hizo una aclaración, es un mecanismo de respuesta inflamatoria en el caso del cobre y en el caso de los liberadores de hormona, inhibición de la ovulación. 2, ¿es difícil ponerse el condón femenino? Realmente el condón femenino es un método de barrera similar al del condón masculino, solamente que tiene dos anillos. Hay un anillo en la parte que va en la parte interna de vagina y otro en la parte externa. El anillo que va en la parte interna es para fijar el condón dentro de vagina, mantenerlo en su lugar y que no se mueva. Y el segundo anillo queda fuera de vagina para que haya un conducto en donde al tener la relación sexual, el pene quede dentro de este artefacto que habitualmente son de látex sintético. El colocarlo no es nada complejo, el empaque del condón femenino trae un instructivo en donde se utilizan los dedos para acomodarlo, un dedo para deslizarlo hacia adentro, sujetarlo, sostenerlo. Solo se debe de tener cuidado para no romperlo, porque se puede romper desde abrir el empaque, que se les haga muy fácil tomar los dientes y abrir, desde ahí puede romperse y fallar esta opción. El colocar este condón femenino también debe tenerse cuidado al tener relaciones sexuales, porque puede cometerse el error de que al tener la relación sexual, el pene no entre dentro del preservativo, se desplace por una de las orillas y finalmente no va a servir de nada. Debe tenerse cuidado que no se desplace, que no se rompa, porque si se rompe, volveríamos a lo mismo, podría tener las consecuencias. La ventaja de este preservativo, a diferencia del masculino, es que el condón masculino debe colocarse con el pene en erección para poder colocar y desplazar la forma y el tamaño del preservativo. El de la mujer lo puede poner desde varias horas antes, colocarlo y dejarlo ahí. No se requiere utilizarlo solamente durante el acto sexual. Y algo importante que aquí me gustaría agregar es que no se deben de utilizar de manera conjunta, no al mismo tiempo condón femenino y condón masculino, porque la fricción puede ocasionar justamente esta ruptura. Y la parte importante también es con respecto, como bien comentó el doctor, es la colocación que se puede hacer horas antes. Y otro de los mitos que a mí me ha pasado con las pacientes, aunado al anillo vaginal, es ¿y quién me lo coloca? Ellas se colocan tanto el anillo vaginal como el condón femenino y ellas mismas se lo retiran. Que es similar a la copa menstrual, ¿no? Que es lo mismo. Se coloca dentro de vagina su forma está hecha específicamente para llegar al espacio indicado, el tamaño correcto y queda no requiere ayuda de nadie. La mujer sola puede colocar el condón femenino en el momento que desee, varias horas antes del acto sexual. Y el uso de condón masculino y femenino, una contradicción importante es porque al ser los dos un material plástico sintético se pegan, se adhieren, entonces se van a desprender y creyendo al contrario de que puede haber una doble protección va a fallar y el problema se vuelve crítico. Otra pregunta que nos hace el público es, ¿debo tomar anticonceptivos antes o después de tener relaciones por primera vez? ¿Tú qué crees, Estela? Antes. Efectivamente, lo ideal es que sea antes, ¿no? Obviamente nunca falta aquella vez de que, híjole, es que yo creí que no iba a pasar o no estaba preparado. Para eso tenemos la anticoncepción de emergencia. Y la anticoncepción de emergencia, si bien le dicen la píldora del día siguiente, debe de tomarse tan pronto como se puede. Yo igual siempre les digo, si ya que saliste del lugar de donde tuviste actividad sexual, se te cruza el Oxxo, de una vez pasa y compra ahí ya, ¿cómo se llama? Ya hice un comercial, es la falta de experiencia. Pero entonces, si te cruza una tienda... Plan B, hay unas que tienen como diferentes nombres. Tienen diferentes
composiciones, ¿no? Tenemos Ajá. levonorgestrel, tenemos acetato de ulipristal, que serían las dos principales. La más económica es la de levonorgestrel. Realmente, si la tomas dentro de las primeras 24 horas, y como digo, mientras más pronto mejor, no hay una diferencia significativamente que puedas decir una es mejor que otra. Sí, si resulta que te fuiste de fin de semana, no traes dinero y te la tomas hasta que regresaste y son 3, 4, 5 días después, entonces ahí sí, el acetato de ulipristal será mucho mejor que el otro. ¿Y cuál es la gran diferencia entre estos dos? Básicamente actúan retrasando la ovulación, Ok. pero el acetato de ulipristal también puede tener un efecto a nivel del endometrio que puede alterar también la capacidad, ahí sí, de implantación. Ok. Entonces, lo más importante es anticoncepción de emergencia solamente en casos, como su nombre lo dice, de emergencia es, se me rompió el condón, ¿no? Esa sería la principal emergencia. Las otras, lamentablemente, no son emergencias. O sea, si tú ya te ibas de fin de semana con tu novio, tenías que haber iniciado tu método anticonceptivo Claro. antes. Y así como muchas mujeres igual llegan y nos dicen, no, oye, ¿qué crees? Me voy a ir de vacaciones y justo cuando ando de vacaciones resulta que va a venir mi periodo. ¿Qué me puedo tomar para que no esté sangrando en mis vacaciones? Lo mismo, si tú ya sabes que vas a tener una fiesta, que vas a ver a tu novio, te vas a ir de viaje, pues desde entonces, desde antes, empezar a tomar tu método anticonceptivo, porque a final de cuentas estos métodos son los más efectivos en comparación de la anticoncepción de emergencia. Y la anticoncepción de emergencia, si tú la utilizas en múltiples ocasiones, porque es de que, ay, se me rompió, me tomo una, ay, pues otra vez, y me tomo otra, el riesgo principal es que falle. Entonces, cada vez que tú te estás tomando la anticoncepción de emergencia, cada vez estás disminuyendo más su efectividad y aumentando la posibilidad de un embarazo. Y Aquí bueno, valdría la pena agregar que efectivamente la píldora de emergencia o la pastilla del día después, es muy importante que se considere que no se recomienda que sea un método anticonceptivo rutinario, es decir, que todas las veces que tenga relaciones sexuales lo utilice. Entre más veces se utilice puede fallar y a su vez va a tener consecuencias, efectos en la función hormonal de la mujer. Lo que se recomienda es que se utilice máximo 3 veces al año y si la vida sexual de una persona o de una pareja es más frecuente, debe acudir con un profesional de la salud para ofrecerle un método anticonceptivo más seguro, con mayor tiempo de utilización y por lo tanto evitar esas consecuencias o efectos colaterales que pudiera tener el uso de la píldora de emergencia y las alteraciones a nivel hormonal en sus ciclos menstruales y todo. se nos ha ido el tiempo volando. Rapidísimo. Espero que, bueno, esto haya cumplido algunos objetivos. Y por último, lo que más le angustia a la usuaria, ¿me van a engordar las pastillas? No, no hay ningún estudio que te diga que los métodos anticonceptivos te engordan. Y eso es otro de lo que ya habíamos comentado en la primera plática que tuvimos, de la primera plática de ovario poliquístico. Yo siempre le digo a las pacientes, ¿no? A ver, ¿por qué existe el mito de que los métodos anticonceptivos me suben de peso? Una mujer inicia a tomar métodos anticonceptivos porque va a iniciar vida sexual. Resulta que entonces va a haber alguien que la está cortejando, ¿no? Y el clásico de te llevo a cenar, te traigo chocolates, te invito al cine, las palomitas, dejo de ir al gym por pasar tiempo con mi novio, cambian su estilo de vida, empiezan a subir de peso y lo primero que dicen es que desde que empecé a tomar anticonceptivos estoy subiendo de peso. La realidad es que no, los métodos anticonceptivos no te suben de peso y por lo cual no debe de ser un miedo que deben de tener las pacientes para usarlos. Bien. Pues no me queda más que darle... A mí perdón. me interesaría cerrar nada más con un comentario muy breve y que me parece muy importante. Creo yo que el mejor método anticonceptivo es la educación y la educación sexual, porque se tiene el temor, el miedo de que si porque soy muy joven, tengo menos de 20 años, puedo usar o no un método anticonceptivo, le digo o no a mi mamá, a mi familiar que tengo relaciones sexuales y que voy a utilizar. Y esto habla de esos mitos, de esos tabús que por cultura en nuestro país aún existen, a pesar de que hoy en día ya en las escuelas primarias, en los libros, se aborda el tema. La educación sexual es muy importante, porque debe de saber quien nos está escuchando que tienen acceso, independientemente de la edad que tengan, deben acudir, si ya tienen deseos o ya tienen vida sexual activa, acudir a recibir una orientación para ofrecerles un método anticonceptivo efectivo, seguro. Olvídense de la edad, olvídense de si ir a una institución pública o privada, el acceso es para todos y se requiere esa facilidad en la orientación, en la atención, para que eviten embarazos no deseados. No nos resta más que agradecer el tiempo que nos han brindado.
Estela, muchas gracias. Muchas Sabemos que gracias tu a apoyo es ustedes. importante por toda la gente que te sigue y bueno, tratar de difundir día a día más estos temas tan importantes para la mujer en México. Alejandros, muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias, y pues es importante decirles a la gente que nos está viendo, sobre todo gente joven, que no les dé miedo ir a un doctor, hablar con un maestro que les pueda dar un poco de, pues que les guíe a no tener miedo a hablar sobre estos temas, a hablarlo con sus papás, y también a los padres de familia, no les dé miedo de hablar con sus hijos sobre esto, porque al final va a pasar que van a iniciar una vida sexual como ustedes lo hicieron, y es muy importante llegar a estos temas y que sus hijos no le tengan miedo. Entonces se les surge a ustedes, a sus familias, a las escuelas, a poder hablar esto, a que se le quite este peso tabú al tema y podamos hablar de esto mucho más abiertamente. Y pues sí, acudan a gente que los ayude, no tengan miedo y diviértanse. Y justamente a mí sí, porque me parece muy importante, sí quiero cerrar con esto que sale en la pantalla, ¿no? Porque es parte de lo importante del programa. Es muy caro el implante, la anticoncepción en nuestro país es gratuita, pueden acudir a cualquier centro de salud, hospital y es gratuita. ¿Cómo puedo hablar de mi mamá de esto? Bueno, aquí aunado de que la anticoncepción en la adolescencia se puede utilizar y no es necesario que sus padres los acompañen para que puedan empezar a utilizar un método. Tenemos como médicos la certeza legal y toda la normativa para que un adolescente pueda decidir utilizar un método anticonceptivo. Y si soy menor de edad, ¿puedo comprar condones o ponerme el DIU? Definitivamente la respuesta es sí. Entonces, ya para terminar, quiero agradecer, soy el doctor Alejandro Rosas, vocal de Educación e Investigación del colegio, y a nombre de la doctora Josefina Lira Plasencia, a nombre de la doctora Paola Iturralde Rosas Pliego, les damos la más cordial bienvenida para que nos sigan en nuestra página de Educa Comego, para que nos sigan también en las redes sociales del colegio y nos acompañen el próximo jueves nuevamente a partir de las 5 de la tarde con temas que son relevantes para la educación en salud de nuestras mujeres y hombres en nuestro país. Muchas gracias, doctor Posadas, doctor Lara, Estela, Gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.